Habíamos dicho también que obviamente estos goteros autocompensados, si bien es cierto, emiten una cantidad de agua a diferentes presiones, tenemos que tener siempre un rango mínimo y máximo de presión para que este gotero se comporte como tal, digamos, como autocompensado. Siempre y cuando el gotero sienta una presión dentro de ese rango, va a trabajar como un gotero autocompensado. Si está fuera de ese rango, ya más adelante vamos a explicar qué es lo que pasa en un gotero autocompensado cuando sale del rango de presiones de operación. Beto, por favor, activa tu micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bien, dentro de los beneficios que habíamos, que decimos con respecto, ventajas con respecto a los goteros no autocompensados, obviamente estos goteros autocompensados tienen una uniformidad, digamos, mucho mayor, obviamente hay una variación de 0% del caudal, es decir, siempre hay un caudal constante independientemente de la presión. Obviamente va a ser apto para topografías complicadas, digamos, en qué circunstancia de topografías y pendientes bastante empinadas, nosotros podemos instalar un sistema de riego por goteo utilizando estos goteros. En topografías bastante difíciles hay que poner algunos accesorios, obviamente, de regulación, digamos que son adaptables a cualquier tipo de proyecto y a cualquier tipo de topografía. Además, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, al final tienen una relación costo-beneficio, inclusive mayor que los goteros no autocompensados o en un sistema de riego con goteros no autocompensados. Al final de la campaña, obviamente, el agricultor, al tener un riego totalmente uniforme, obviamente va a tener mayor rentabilidad porque el cultivo va a ser mucho más uniforme, va a obtener, obviamente, una cosecha mucho más uniforme y obviamente eso al final del día, al final de la campaña, significa más dinero para el bolsillo del agricultor. Bien, habíamos dicho también rápidamente el concepto de autocompensación. El concepto de autocompensación de los goteros de Netafim es un concepto de autocompensación de presión diferencial. Esto lo realiza un diafragma de silicona interno que está ubicado dentro del gotero y que lo que hace básicamente este diafragma es generar ese diferencial de presión entre la presión de ingreso y la pérdida de carga que genera el mismo diafragma dentro del gotero constante para poder suplir un caudal siempre igual, siempre constante. Lo que ustedes ven en este caso, en esta animación, pueden ver que a diferentes presiones, el diferencial de presión entre la entrada y la pérdida de carga siempre es de 5 metros. Cuando ingresan 10 metros de presión, el diafragma se forma un grado menor, digamos que la pérdida de carga es 5 metros y el diferencial de presión a la salida obviamente es 5 metros. En cambio, cuando ingresa al gotero una mayor presión, por ejemplo la de la animación, como 40 metros de columna de agua, tenemos que la pérdida de carga dentro del gotero obviamente va a ser mayor porque el diafragma va a estar más presionado, pero ese diferencial de ingreso versus la pérdida de carga siempre va a ser 5 metros y logramos ese diferencial de presión constante para suplir un caudal obviamente también constante. Una de las características más importantes de estos goteros autocompensados de Netafim es que tienen un sistema de mecanismo antilimpieza o autolimpiante, digamos. Digamos que estos goteros se limpian de forma autónoma. Cuando se obstruye el gotero, lo que va a pasar es que la presión va a subir, obviamente porque el gotero está obstruido, digamos, o el laberinto está obstruido, ese diferencial de presión que hay a ambos lados del diafragma va a bajar, el diafragma va a tender a ubicarse hacia abajo, va a aumentar los pasos de agua del laberinto y la partícula de sedimento, la partícula de suciedad que está obstruyendo el gotero va a salir hacia el orificio del gotero, hacia la atmósfera y el gotero, digamos, que va a poder ser limpiado de forma automática. Hemos dicho que los goteros autocompensados cumplen la función de emitir una misma cantidad de agua.
no importa qué presión, tiene que tener un rango de presión mínimo y máximo, pero hay ciertas características adicionales que podemos tener en estos goteros autocompensados. O sea, un gotero autocompensado puede cumplir la labor de emitir la misma cantidad de agua, pero hay ciertas características superiores que nosotros vamos a poder utilizar en diferentes tipos de aplicaciones, en diferentes tipos de proyectos. La primera característica que quiero mostrarles es la característica antisifón. Básicamente, lo que hace esta característica es evitar que el gotero se obstruya desde afuera hacia adentro. Cuando ustedes en un sistema de riego cierran la válvula de campo, cierran la válvula principal, de repente cierran la válvula de un determinado lote, lo que se va a generar en ese sistema, digamos, en ese lote, en las tuberías y en las mangueras de riego, obviamente, es una presión negativa al cerrar esa válvula. Esa presión negativa lo que va a hacer básicamente es tender a absorber partículas de terreno, partículas de sedimentos de afuera hacia adentro del gotero, precisamente por esta presión negativa, digamos, ¿no? El mecanismo antisifón lo que hace básicamente es que cuando se cierra esa válvula y la manguera y el gotero sienten esa presión negativa, el gotero se cierra y evita que esa partícula de sedimento, esa partícula de terreno, ingrese hacia el laberinto del gotero, evitando su eventual obstrucción. Este mecanismo antisifón, de hecho, nosotros lo recomendamos instalar básicamente cuando tengamos sistemas que nosotros llamamos goteo subsuperficial o goteo enterrado, como se conoce comúnmente. Si no tenemos un sistema de goteo enterrado, generalmente las mangueras de riego están instaladas con los goteros hacia arriba, no debería haber ningún problema, digamos, de obstrucción por este fenómeno de sifón. De repente, en algunos proyectos donde tenemos algún terreno bastante suelto, algún terreno arenoso donde la arena tiene a enterrar parcialmente la manguera, también podríamos pensar en poner un mecanismo, un gotero con mecanismo antisifón. Si no, en realidad no tendría mucho sentido si tenemos un sistema de riego por goteo superficial. Otra de las características que se le puede adicionar a estos goteros autocompensados de Netafim es la característica que nosotros conocemos como CNL, por sus siglas en inglés, es Compensate No Leaks, es un gotero antidrenante en realidad, y lo que hace este gotero es permitir que el sistema o la manguera y todo el sistema en general de riego no se descargue, digamos, no se vacíe, no se quede vacío todo el sistema de riego. Esto generalmente lo vamos a utilizar en sistemas donde yo quiero obviamente mantener siempre el sistema presurizado. Generalmente lo recomendamos nosotros en realidad en sistemas de riego por pulsos, en donde vamos a tener frecuencias de riego más cortas o varios riegos por día, con tiempos de riego bastante cortos. Donde yo, cuando termino una operación de riego, voy a necesitar o voy a querer que la manguera quede llena de agua para que en el siguiente ciclo de riego, al yo encender de nuevo la bomba o prender o abrir la válvula, ya esté el sistema presurizado y empiece a regar el sistema desde el minuto del segundo cero, digamos, ¿no? ¿Por qué es importante en un sistema de riego por pulsos? Porque como regamos frecuencias varias veces al día y tiempos cortos, no queremos gastar tiempo, digamos, en llenar toda la tubería del sistema de riego y toda la manguera con todo lo que involucra eso, ¿no? Entonces, este sistema lo que va a hacer básicamente es, en un sistema normal, digamos, con goteros autocompensados o goteros normales sin la característica antidrenante, cuando yo cierro la válvula de riego, la manguera obviamente va a seguir todavía presurizada porque hay agua en la manguera y se va a seguir descargando hasta quedarse vacía, ¿no? Si yo le pongo el sistema antidrenante, un gotero antidrenante, cuando yo cierro la válvula, pongamos en un ejemplo que tengamos 15 metros de presión en la manguera de riego, cierro la válvula en un determinado instante, obviamente esa presión dentro de la manguera de riego va a empezar a bajar de 15 a 14, conforme se va descargando la manguera, 13 metros, 10 metros, hasta que llega una presión mínima, en la cual este gotero siente esa presión mínima y se cierra. Se cierra automáticamente y permite que la tubería quede presurizado, que la tubería quede...
Este otro gotero o esta otra característica adicional a un gotero autocompensado que ustedes pueden ver ahora en esta diapositiva es, digamos que cumple la misma función, es un gotero antidrenante, pero ahora nosotros le llamamos el gotero HSNL, que es un gotero antidrenante de alta presión de cierre. En realidad la característica es exactamente la misma, se utiliza, digamos, para las mismas aplicaciones también, generalmente para sistemas de riego por pulsos, obviamente, donde queremos tener la tubería llena de agua siempre. La diferencia con el gotero anterior, CNL, básicamente es la presión de cierre. Este gotero de alta presión de cierre cierra a una presión mayor que el gotero anterior del CNL, y ya más adelante vamos a explicar las características exactas de cada uno de estos goteros en la gama de productos que vienen a la tienda. Bien, existe también en el portafolio de productos que ofrecemos un sistema de riego, un sistema de goteros que aparte de tener la característica que habíamos conversado anteriormente de antisifón, viene con una característica adicional que se llama extra roots o antirraíces. Ustedes lo van a encontrar en las fichas técnicas, en los catálogos o en las etiquetas de los productos como un gotero autocompensado AS, antisifón, XR, que significa que va a permitir o va a impedir, mejor dicho, la intromisión o la introducción de las raíces de los cultivos hacia el gotero. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de riego de régimen permanente, digamos, donde nosotros regamos todos los días para reponer una lámina de riego necesaria para el cultivo, en ese sistema generalmente el cultivo va a tener agua disponible, la raíz va a tener agua disponible porque estamos regando todos los días, no va a entrar en un estrés hídrico y la raíz no tendría por qué buscar agua dentro del gotero porque va a tener agua disponible. Pero en cambio, si tenemos un cultivo donde nosotros lo vamos a someter a estrés y vamos a tener frecuencias de riego mucho más prolongadas, ya no todos los días, sino de repente una vez por semana, 2 veces por semana, una vez cada 2 semanas en algunos casos o en algunas aplicaciones, el cultivo o la raíz obviamente va a tender a buscar el agua donde está el agua. Obviamente siempre en la manguera va a quedar humedad, va a quedar agua y la raíz va a tender a ingresar al gotero y va a obstruirlo eventualmente este gotero. ¿Qué ha desarrollado Netafim? Básicamente este gotero antirraíces que lo hemos fabricado, la tapa del gotero autocompensado lo hemos fabricado con una mezcla obviamente de plástico, con óxido de cobre incrustado, digamos, en esa mezcla o mezclado, digamos, en la tapa del... Esto funciona, digamos, como un herbicida cuando la raíz va a querer entrar hacia el gotero, obviamente lo va a repeler y vamos a evitar básicamente que ocurra la obstrucción por este fenómeno de penetración de raíces. Obviamente, este gotero, al ser un gotero antisifón y antirraíces, es para aplicaciones básicamente también de goteros o de sistema de riego por goteo enterrado, subsuperficial. Si tenemos un sistema de riego por goteo subterráneo, de repente tampoco valdría la pena instalar esto, pero en algunos casos, en cultivos como caña de azúcar, que tenemos algunos proyectos instalados con goteo subsuperficial o subterráneo, en algunos proyectos o cultivos de alfalfa también con goteo subterráneo, sería interesante que ustedes puedan conocer y puedan utilizar este tipo de goteo antirraíces. Bien, ¿cuándo es, o cuáles son las aplicaciones o cuándo vamos a usar nosotros goteros autocompensados? Obviamente, ya lo hemos mencionado, cuando tenemos topografía irregular, complicada, digamos, donde la pendiente es bastante pronunciada y con un sistema con goteros normales no podemos llegar a una uniformidad adecuada del 90% porque la topografía no la permite. Obviamente ahí vamos a tener que suplir, vamos a tener que utilizar un sistema de riego con goteros autocompensados. También si queremos instalar proyectos donde la longitud de los laterales en las válvulas de riego son bastante extensos, digamos, por la concepción del proyecto, por la geometría del terreno, por el tipo de cultivo, por las labores mecanizadas de determinados cultivos, necesitamos largos importantes de manguera. Es un gotero autocompensado, obviamente,
nos permite suplir extensiones o largos mucho mayores que un gotero no autocompensado, y acuérdense que siempre a un caudal constante con una uniformidad de riego idealmente del 100%, digamos, ¿no? Por ejemplo, en los cultivos o en los proyectos que nosotros instalamos como Netafim, o que nuestros clientes instalan también caña de azúcar, generalmente los plots o los lotes o válvulas de riego son bastante grandes, hablamos de 5 hectáreas a más por cada válvula de riego. Los cultivos de caña tenemos longitudes de laterales de más de 150 metros, 200 hasta 250 metros. Sería muy complicado llegar a una uniformidad de riego con un gotero que no sea autocompensado, obviamente, ¿no? Entonces, esa aplicación es bastante importante para este tipo de goteros. Cuando requerimos una uniformidad alta, obviamente también, de hecho, parte de las empresas agrícolas, las operaciones agrícolas importantes acá en Perú, gran proporción de ellas, de alguna forma estandarizan que para los cultivos de agroexportación, digamos, frutales principalmente, instalar, digamos, como estándar goteros autocompensados que nos permitan, digamos, tener una uniformidad de riego alta a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Y obviamente que le garantice tener una producción adecuada, de acuerdo a los estándares de calidad, obviamente, de las exportaciones y de los países a los cuales se está exportando, digamos, los productos, ¿no? Y obviamente vamos a instalar también goteros autocompensados cuando queremos tener características especiales en el sistema de requerimientos especiales, que los revisamos hace un rato. O sea, si queremos un sistema con un mecanismo antisifón, voy a enterrar una manguera, tengo que instalar un gotero autocompensado antisifón. No hay posibilidad, digamos, de poner un gotero no autocompensado con estas características que había mencionado. Si quiero instalar un gotero antidrenante, antisifón, antidrenante de alta presión de cierre, necesariamente tendría que ser, en este caso, un gotero autocompensado. Entonces, estas son las 4 grupos en cuando nosotros instalaríamos un sistema de riego por goteo en general, con mangueras autocompensadas, quiero decir. Cuando revisamos las características de los goteros y hablábamos en general de cuáles son las características del diseño de los goteros y por qué un gotero podría resistir más tiempo en el campo, resistencia a la obstrucción o a la obturación, hablábamos de 3 características principales que eran relacionadas básicamente, la primera al laberinto del gotero, en cuanto a la sección transversal del túnel del laberinto, a la longitud del laberinto. La otra característica, el área de filtrado amplia, obviamente es mejor. Y le sumamos ahora estos goteros de Netafim autocompensados, el mecanismo de autolimpieza que habíamos hablado hace un rato. Entonces, todas estas características superiores de los goteros de Netafim hacen que finalmente tenga una alta resistencia a la obstrucción. Obviamente esto se traduce en más vida útil de la manguera, más uniformidad de riego, más uniformidad en la aplicación de nutrientes, obviamente cultivo más uniforme, producción más uniforme, más dinero al final de la campaña, al final del día, y mayor rentabilidad para obviamente el productor, el agricultor. Algunos mitos en referencia a los goteros autocompensados, algunos conceptos erróneos más comunes cuando uno habla o quiere instalar un sistema de riego con goteros autocompensados. Se dice mucho, obviamente, que los goteros no autocompensados son más caros que los goteros autocompensados, y eso obviamente es verdad. Si comparamos metro a metro de manguera, similares características, una con goteros autocompensados y otra con goteros no autocompensados, obviamente va a ser más económica la manguera con goteros no autocompensados. Pero si nosotros conceptualizamos todo el proyecto en general, si nosotros analizamos desde el punto de vista de que podemos tener laterales mucho más largos, como lo explicábamos antes, y por ahí ahorrarnos algunos tuberías de PVC, si podemos ahorrarnos válvulas, tenemos lotes mucho más grandes porque nos permiten tener estos lotes grandes con una uniformidad de riego alta y compensado, vamos a tener que al final todo un proyecto conceptualizado, diseñado de forma
adecuada puede inclusive en algunos casos ser más económico que un gotero, que un proyecto con goteros no autocompensados. Y si eso al final lo traducimos en realidad a que al final del día o al final de la campaña nosotros vamos a tener mayor rentabilidad porque vamos a tener un cultivo más uniforme, porque vamos a tener mayor producción, probablemente el retorno de esa inversión adicional en un proyecto con goteros autocompensados sea bastante rápida, quizás en una o dos campañas. Otro de los mitos bastante común es que solo se necesita PC o goteros autocompensados en pendientes pronunciadas. Obviamente esto ya lo vimos que no. Largos laterales importantes tenemos que considerar obviamente goteros autocompensados. Si queremos un régimen de riego bastante alto, goteros autocompensados, enterrar los goteros si queremos tener ciertas características adicionales. También tenemos que decidir siempre proponer goteros obviamente autocompensados. Y el tercer mito, digamos, o algún concepto erróneo, es que el gotero autocompensado es más sensible al taponamiento que un gotero normal. Esto también de alguna forma se desbarata por el concepto que les he explicado, obviamente, del sistema autolimpieza que tienen estos goteros de Netafim. Entonces, siéntanse ustedes seguros que un gotero autocompensado de Netafim no se va a obstruir más rápido que un gotero no autocompensado. De hecho, todos los goteros de Netafim autocompensados están instalados en campo acá en muchos proyectos de Perú con alta resistencia al taponamiento y obviamente en calidades de agua difíciles como las que conocemos acá en Chavimochi, en Olmos, en Arequipa, en Majes inclusive, ¿no? Lo que ustedes pueden ver acá es básicamente la canasta de productos o el portafolio de productos que nosotros tenemos dentro de nuestra gama en goteros autocompensados. He mostrado a la derecha los goteros que son llamados goteros en línea, insertables o goteros tipo botón. No los vamos a tocar el día de hoy, los vamos a plantear o desarrollar en una siguiente presentación que ya la vamos a programar orientada más a los cultivos de maceta y sistemas de riego con arañas o spiders. Pero sí nos vamos a enfocar ahora en los goteros integrales autocompensados en Netafim, que en general porque estos goteros tienen varias características adicionales o una gama más amplia, son el Uniram y el DripNet PC. Ambos son goteros autocompensados, ambos son goteros de Netafim, cada uno con sus características obviamente específicas. Bien, el gotero Uniram o Uniram, si quieren, es un gotero autocompensado, obviamente, es el gotero, digamos, top o premium de Netafim. De hecho, nosotros, sin temor a equivocarnos, lo promocionamos como el gotero premium a nivel global, más resistente al taponamiento, con una performance más alta de los competidores. Es un gotero, obviamente, que se instala mucho en sistemas de riego donde requerimos una uniformidad de riego bastante alta y requerimos que el gotero pueda suplir muchas campañas en el campo con una alta resistencia al taponamiento. Tenemos varias características aparte del Uniram propiamente dicho. De hecho, el gotero Uniram propiamente dicho, que solo cumple las características de gotero autocompensado, es el modelo que ustedes van a encontrar en las fichas técnicas como RC. Uniram RC es un gotero que es un gotero autocompensado y no tiene ninguna característica adicional. ¿Dónde lo vamos a instalar? Básicamente en proyectos donde vamos a instalar manguera superficial y no necesitamos ninguna otra característica adicional más que sea autocompensado y que tenga una uniformidad de aplicación alta. Lo tenemos también disponible obviamente en Uniram AS, que es el mecanismo que yo les comentaba de antisifón, que ya les comenté que solo si tienen instalaciones de riego subterráneas, se le va a proponer este sistema antisifón para evitar la obstrucción del gotero de partículas de afuera hacia adentro del gotero. La tercera característica o el tercer gotero en Uniram que podemos proponer es el CNL que hayamos revisado, que puede ser Uniram antidrenante CNL, que es de baja presión de cierre. Vamos a explicar un poco más adelante cuáles son las características exactas de este gotero. Y también obviamente está disponible en HCNL, que es el gotero antidrenante de alta presión de cierre.
Tanto el CNL como el HCNL, el mecanismo, digamos, de funcionamiento es el mismo. Ambos siempre lo vamos a recomendar en sistemas de riego, principalmente, obviamente, por pulsos con frecuencias de riego bastante intensivas. Bien, de hecho, no quiero que ustedes vayan a conocer, digamos, a detalle todas las características de todos los goteros exactos de Netafim, pero una pregunta bastante común que me hacen algunos distribuidores o algunos clientes finales es en qué mangueras o en qué espesores de mangueras se puede proponer o puedo pedir algún tipo de gotero. El gotero Uniram, yo les comentaba que es un gotero bastante superior, es un gotero premium. Al ser un gotero premium es bastante robusto, es bastante grande, bastante pesado, y no es posible pegarlo en mangueras de pared media ni en mangueras de pared delgada. La pared más delgada, por así decirlo, en que se puede proponer un gotero Uniram es de 0.9 milímetros de espesor, o lo mismo que quiere decir clase 36.000. Entonces, para los que a veces preguntan si podemos proponer goteros Uniram en clase 25.000, la respuesta es no. Nosotros proponemos este Uniram a partir de clase 36.000. Obviamente es un gotero mucho más premium y se puede pegar a partir de este espesor de pared. Tenemos en realidad este gotero disponible en mangueras con espesores de 0,9 milímetros, 1 milímetro y 1.2 milímetros, y caudales desde ultra bajo caudal de 0.7 litros por hora a 3.5 litros por hora. Un dato importante que ustedes tienen que tener en cuenta es el rango de operaciones de autocompensación. Acuérdense que yo les decía que teníamos un rango mínimo y máximo. El rango mínimo de autocompensación para el gotero Uniram es de 0.5 bares o 5 metros de presión. Es decir, una vez que el gotero o que la manguera empieza a sentir 5 metros de presión, el gotero ya se convierte en un gotero autocompensado y la máxima presión de autocompensación va a ser 4 bares para este modelo RC. Es importante también que ustedes sepan que no solo lo tenemos en 16 milímetros. Yo en la charla pasada, cuando hablábamos también de mangueras no autocompensadas, les comentaba que es posible tener otros diámetros. Nosotros fabricamos en otros diámetros. En el caso de este gotero Uniram RC lo podemos fabricar en 17, 20, 23 milímetros inclusive. Para algunos proyectos necesitamos inclusive aún longitudes más largas, perder menos presión en la manguera y que nos permitan tener una uniformidad de riego en esas longitudes extensas, digamos. Lo que ustedes ven en la mano izquierda es un poco la nomenclatura que ustedes van a encontrar cuando cotizan o cuando le piden alguna cotización a la gente de Netafim, a los comerciales, o cuando revisan una ficha técnica. Y la clase pasada o la charla pasada, alguien preguntó eso, ¿no? 16012, por ejemplo, el primer gotero o la primera manguera. 16 siempre, los dos primeros dígitos se refiere al diámetro comercial de la manguera y los últimos 3 dígitos se refieren al espesor de la manguera. Eso quiere decir que 1602 es una manguera de diámetro comercial de 16 milímetros con un espesor precisamente de 1.2 y es un poco la nomenclatura que utilizamos en Netafim para identificar las mangueras. Obviamente el Uniram AS, como ustedes pueden ver en esa foto, lo vamos a proponer siempre en sistemas de riego por goteo enterrado cuando queremos evitar la obstrucción por presiones de vacío. Las características en realidad son iguales, casi en realidad iguales al gotero RC. Lo tenemos también disponible de 0,7 hasta 3.5 litros por hora. Los caudales más comerciales, de hecho, que nosotros siempre mantenemos stock de los goteros para poder proveer a nuestros clientes, son de 1, 1.6 y 2 litros por hora. Generalmente lo que utilizan algunos clientes que producen frutales, básicamente. Y también tenemos la disponibilidad de tenerlo desde 0,9 milímetros o clase 36.000 hasta 1.2 milímetros de espesor o clase 48.000. El Uniram también tiene la posibilidad de venir con una característica de CNL o antidrenante. Este gotero, fíjense ustedes que lo que varía acá y es importante que lo tengan en cuenta es que la presión mínima de trabajo del gotero sube.
es de 1 bar respecto a los 0.5 bares de los otros 2 goteros que habíamos revisado. Entonces, conforme se le van adquiriendo, se le van agregando características al gotero, la presión mínima de regulación va aumentando y eso hay que tener en cuenta en las fichas técnicas. A veces los clientes piden un gotero autocompensado CNL y no toman en cuenta que su diseño o su proyecto está planteado para una presión menor en algunos puntos de 1 bar y van a tener algunos problemas de regulación. Entonces hay que tener en cuenta esto, los caudales son los mismos en realidad, desde 0.7 hasta 3.5 litros por hora. Y lo importante acá es que yo les decía que el gotero antidrenante CNL va a cerrar a una presión mínima para que la tubería de goteo, para que la manguera de goteo permanezca llena de agua, permanezca presurizada y el sistema no se drene o no se descargue totalmente. Esa presión de cierre del gotero Uniram CNL, ustedes la pueden ver abajo, es de 0.14 bares o lo mismo que es decir 1.4 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando empieza a bajar la presión en el sistema porque terminó el riego o apagué la válvula, va a bajar la presión en la manguera y cuando este goteros de la manguera sientan esa presión mínima o esa presión de cierre de 0.14 bares, el gotero se cierra y mantiene la presión. A diferencia del gotero HCNL, que también es antidrenante, la variación acá importante es que el rango de operación de presiones es desde 1.5 bares hasta 4 bares de presión. Es decir, necesito 15 metros como mínimo para que el gotero HCNL se comporte como un gotero autocompensado antidrenante y un máximo de presión de 4 bares también para que trabaje de forma óptima. A diferencia del gotero CNL, la presión de cierre de este gotero es 0.25 bares, o lo mismo que es decir 2.5 metros de presión. O sea, mantiene el sistema con una presión más alta o más presurizado, si así lo quieren decir. Fíjense acá también que hay una variación en cuanto a los caudales, y esto también es una pregunta bastante frecuente en los clientes y en algunos distribuidores. ¿Por qué varían los caudales con respecto al HCNL y con respecto al HCNL? Porque las características adicionales que se le da al gotero obviamente hacen que el flujo sea también obviamente diferente. Acuérdense que en el gotero CNL o en el gotero RC los caudales eran de 1, 1.6, 2.3, ahora tenemos caudales de 0.85 hasta 4.4 litros por hora y es importante que tengan en cuenta esto para hacer los cálculos hidráulicos de su diseño y conceptualizar los proyectos. Bien, algunos otros modelos de Uniram que quiero que ustedes los conozcan, porque de hecho no lo promovemos tanto acá en Perú, no los hemos instalado tantos, y es importante que ustedes los conozcan porque tenemos más características para más aplicaciones, digamos. Hay una manguera que se llama Unigrade, que viene con goteros obviamente Uniram, pueden ser CNL o HCNL. La diferencia básicamente es el color externo de la manguera, que es un color gris claro, y que básicamente lo proponemos en sistemas de riego por invernaderos, por ejemplo, en zonas frías, donde nosotros queremos que la radiación sea absorbida por el cultivo y no por la manguera. Si tenemos una manguera de polietileno de color negro, obviamente el color negro va a absorber más la radiación y le va a quitar radiación al cultivo. Una manguera de color gris va a reflejar la radiación y va a tener el cultivo, digamos, más radiación, sobre todo en zonas frías. Tenemos una manguera más que no aparece acá, que también es la Uni-White, que también vendría a cumplir ciertas características iguales a la Unigrade. Esta va a tener en realidad un color blanco totalmente, y también las características de estas mangueras es que mantienen la temperatura del agua un poco más baja. O sea, cuando nosotros queremos bajarle la temperatura al agua dentro de la manguera con una manguera de color blanco, eso va a ser más efectivo, digamos. Obviamente, otra vez, porque el color blanco no va a absorber tanto la radiación como el color negro. O sea, algunos clientes que están sembrando cultivos, por ejemplo, de berries, están prefiriendo utilizar manguera Uni-White de color blanco y eso ya lo hemos vendido en los últimos proyectos de berries sobre todo, ¿no?
La manguera Uniwide que ustedes ven puede venir en las características solo de RC o también con característica antisifón. Es una manguera que está orientada básicamente al cultivo de viñas y la diferencia en realidad es que puede venir acondicionada con clips espaciados, colocados en cada gotero, sobre todo para las instalaciones de manguera elevada. Cuando nosotros en algunos cultivos de uva, algunos clientes quieren elevar la manguera para tener una mejor distribución de la gota en el terreno, cuelgan la manguera sobre un cable tensor para lograr que la gota de agua que sale del gotero caiga exactamente en el punto donde yo quiero. Se le coloca un clip, se llama, a cada gotero. Digamos que es un tope donde la gota choca y cae directamente al terreno, ¿no? Es importante para cultivos sobre todo de uva. Y una manguera que se utiliza mucho en paisajismo, lo que nosotros conocemos como landscape, es la Unitech Line, que puede ser también con característica antisifón si la vamos a enterrar, o la característica CNL si vamos a regar por pulsos. Y la única diferencia es que está también en el polietileno. De hecho, el gotero es gotero Uniram, pero el color externo, digamos, del polietileno, el color marrón, que digamos que para efectos de paisajismo, digamos, se viene a mimetizar un poco con el color del terreno, o hace que resalte menos a la vista el color negro cuando hablamos de jardinería, de proyectos con las municipalidades, de los jardines de las casas, etc. Es importante que ustedes lo sepan. Nosotros tenemos toda esta gama de productos también en gotero. Habíamos hablado de la característica antirraíces y de hecho el gotero Uniram tiene la característica, puede venir con la característica antirraíces, puede ser antisifón o puede ser también antirraíces. Se puede ir adicionando características diferentes y pedirlo con esta característica antirraíces si nosotros lo queremos enterrar y tenemos condiciones extremas de penetración de raíces hacia el gotero, ¿no? Como les dije, básicamente esto radica en el óxido de cobre que se coloca, digamos, en la mezcla del plástico, en la tapa, solo en la tapa del gotero. Y esto es importante que lo sepan porque digamos que no va a haber una degradación del plástico con el óxido de cobre, es decir, no se va a degradar el cobre y no va a afectar al cultivo, ¿no? O el cobre no, digamos, se va a terminar eliminando en el terreno. La manguera o el gotero va a permanecer con el óxido de cobre toda la vida útil del gotero, cosa que no pasa en algunas otras mangueras que hemos visto nosotros en el mercado, que a diferencia de Netafim, ellos tienen algunas veces unas placas, unas pequeñas metales de cobre insertados en el gotero, que eventualmente sí se puede degradar y sí puede afectar al terreno o al cultivo del cobre, digamos, salvaje.